Bienvenidos a la resumida, toda para usted, la información desde luego. Soy Mario Cato y se les voy a dar completita de lunes a viernes por las mañanas. Iniciamos con una hora cargada de información. Vamos con las noticias internacionales. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que unas 47 personas habrían resultado heridas en Gaza el pasado martes, cuando una multitud se desbordó en un centro de distribución de ayuda dirigido por un nuevo y controvertido grupo respaldado por Estados Unidos e Israel. Un funcionario de alta jerarquía de la ONU señaló que esa organización estaba recopilando información, pero que la mayoría de las heridas se debieron a tiros, ya que se estaba disparando por parte del ejército de Israel, las fuerzas de defensa de Israel. El Ministerio de Salud de Gaza informó que una persona murió y otras 48 resultaron heridas. El ejército israelí respondieron que estaban verificando los reportes sobre lo sucedido. Un portavoz indicó que los soldados habían efectuado disparos de advertencia al aire en el área del sitio de la Fundación Humanitaria de Gaza, en la ciudad sureña de Rafah, pero que no dispararon hacia la gente. El sistema de distribución de ayuda utiliza contratistas de seguridad estadounidenses y pasa por alto a la ONU, que ha criticado considerarla poco ética e inviable. Los gobiernos de Estados Unidos e Israel han dicho que están evitando que Hamás robe la ayuda, algo que el grupo armado niega. La agencia de la ONU ha advertido que 2 millones de habitantes de Gaza se enfrentan a niveles catastróficos de hambre después de un bloqueo israelí de casi 3 meses que se trató de aligerar la semana pasada. Pues se complica la situación en Gaza por dos cuestiones. Primero, aparece un nuevo grupo de ayuda humanitaria que no es reconocido por la ONU, pero que tiene relación con los Estados Unidos. Y este martes se presenta este incidente, donde habitantes de Gaza se encontraban solicitando ayuda, principalmente alimentos, a esta fundación humanitaria ligada a los Estados Unidos, y hubo disparos por parte del ejército de Israel que dejó 47 heridos. Dice la versión oficial, o dicen los miembros del ejército de Israel, que no dispararon directamente a la gente, que solamente fueron disparos al aire de advertencia. Pues a pesar de eso, hay una persona sin vida y alrededor de 47 o 48 personas heridas, lo cual la Oficina del Alto Comisionado en Derechos Humanos de la ONU está condenando. Aquí hay dos problemas. El primero es que hay una fundación que no tiene la acreditación de la ONU, que está actuando en Gaza como mediadora o tratando de aligerar la crisis humanitaria que ahí se vive. Crisis humanitaria que el mismo Israel ha causado por el bloqueo a la ayuda humanitaria que sí ha intentado llevar la ONU directamente. Hay que recordar que los únicos que han logrado romper este bloqueo fue China, que hace unas semanas por vía aérea lanzó alimentos y enseres a la población de Gaza. Entonces este nuevo suceso deja 48 personas heridas, una de ellas ya murió, quedan 47 heridas, en donde hay confusión debido a que el gobierno de Israel no es transparente. Repetimos, la versión que dan las fuerzas de Israel es que dispararon al aire para disuadir a los habitantes de Gaza que se encontraban aglomerados pidiendo ayuda. Sin embargo, hay un muerto y personas heridas, y este hecho de violencia, así como la operación de este centro de ayuda o de esta fundación que no está reconocida por la ONU, preocupa precisamente a la Organización de las Naciones Unidas, según su alto comisionado. Lleva más de un año en guerra, en una guerra abierta, el conflicto de Israel con Hamás. Sin embargo, lamentablemente, en medio ha quedado la población de lugares como la Franja de Gaza, en donde población civil ha sido afectada por los bombardeos, los ataques militares de Israel y por el bloqueo de ayuda humanitaria.
La justificación del país judío es que están combatiendo al grupo terrorista Hamas y también a Hezbollah. En otras noticias, Trump continúa con su ataque, por así decirlo, contra los estudiantes extranjeros. El presidente Donald Trump ha ordenado a su gobierno suspender las entrevistas a estudiantes extranjeros que pretendan estudiar dentro de la Unión Americana. En una figura de cable diplomático con fecha de este martes, obtenida por la cadena CBS News, la administración Trump, que en los últimos meses ha intensificado el escrutinio de los alumnos internacionales que estudian en universidades de Estados Unidos, buscaría ampliar los controles de antecedentes y redes sociales de los solicitantes a los visados. El secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó a las misiones diplomáticas a no añadir nuevas citas para visados a partir del martes de estudiantes ni de intercambio cultural, así como eliminar de sus calendarios cualquier cita no asignada según el documento. Las entrevistas que ya estén asignadas podrán llevarse a cabo como estaba previsto. Esta pausa entrará en vigor hasta que se emitan nuevas directrices en los próximos días, detalla el cable diplomático. Hay que recordar que la administración de Trump ya entró la semana pasada en un conflicto con la Universidad de Harvard, ya que le pidió a la Universidad de Harvard no admitir estudiantes extranjeros, lo cual no le pareció a la universidad, ya que es una flagrante violación a los derechos humanos y también una violación, digamos, a su autonomía como una institución de educación. Es así que Trump, con estas medidas, continúa con su avasallamiento de política migratoria. Ya no solo está realizando deportaciones masivas, sino que además ahora está endureciendo los filtros para los estudiantes extranjeros que son recibidos por las universidades norteamericanas, lo cual podría afectar el desempeño e incluso las finanzas de estas instituciones. En otra noticia internacional, ha causado polémica que Francia ha iniciado la construcción de una prisión, pero en América del Sur, en la zona de la Amazonia, particularmente en la Guayana Francesa, que viene siendo un departamento de ultramar francés, es decir, una colonia, vaya. La Guayana Francesa recibió durante esta época a más de 70,000 reclusos de todo el imperio francés. Más de 70 años después del fin de ese periodo oscuro de la historia, el ministro de Justicia de Francia, Gerald Darmanin, anunció a mediados de mayo la construcción de una nueva prisión de alta seguridad en territorio sudamericano, es decir, en la Guayana Francesa. Durante una visita a Cayena, la capital de Guayana Francesa, aseguró que el objetivo principal es poner fuera de combate a los narcotraficantes más peligrosos y a islamistas radicales. Justificó la decisión mencionando la presencia en Guyana Francesa, Guadalupe y Martinica, que también son territorios que pertenecen a Francia, ambas islas del Caribe, de 49 bandas de narcotraficantes consideradas extremadamente peligrosas. El anuncio ha generado ira en la población franco-guayanesa, es decir, en los que viven en Guyana Francesa, debido a que se considera que se está construyendo pues una especie de prisión extremista en el territorio. Es decir, los habitantes de Guyana Francesa temen que su país o su territorio se convierta en un territorio prisión, algo parecido a lo que pasa en Guantánamo, en Cuba. Esta intención del ministro de Defensa y del gobierno francés de crear esta prisión de máxima seguridad para narcotraficantes y terroristas, o los islamistas extremos que ellos consideran terroristas, pues repetimos, ha causado indignación. Algunos lo consideran incluso como un retroceso al colonialismo, ya que, como repetimos, en la época del Imperio francés, Guyana fue utilizada y recibió alrededor de 70,000 prisioneros. Veremos en qué termina esta polémica y si el gobierno de Francia continúa
decidido a construir esta prisión en medio de la selva amazónica, lo cual, repetimos, ha causado indignación en la población del departamento de Guyana Francesa. Aquí hay algo peculiar. Guyana, esa zona también tiene conflictos con Venezuela. El país de Guyana Francesa está enseguida de un país independiente que se llama Guyana, que hay un conflicto territorial con Venezuela. Así que la presencia de esta prisión, en caso de que se concluya, le meterá aún más ruido a esta zona del norte de América del Sur, en donde pues ya hay ánimos caldeados por el conflicto entre Guyana y Venezuela, y ahora un malestar por esta posible construcción de una prisión en medio del Amazonas. Vamos a pasar a las noticias nacionales. Imelda Castro, la senadora, llamó extraviada a la oposición. Es muy importante seguir llamando a la ciudadanía a ejercer el derecho que le ha dado el Estado mexicano a través de una reforma profundamente democrática, señaló Imelda Castro, refiriéndose a la reforma al Poder Judicial que permite que los miembros del Poder Judicial sean electos por voto popular, lo cual va a pasar este domingo 1 de junio, es decir, este próximo domingo. Este comentario de la vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se da ante el llamado del Partido Acción Nacional, quien está pidiendo no salir a votar en las elecciones para renovar el Poder Judicial. La senadora de la República por Sinaloa dijo que la oposición, el PAN sobre todo, tiene una postura más bien extraviada, que no saben qué hacer. Hace tiempo, desde el 2018 a la fecha, no saben qué hacer en muchos temas de la democracia mexicana. Por un lado tienen una postura, por otro lado otra, cuando ellos son parte del Estado mexicano y hemos resuelto que el Poder Judicial es electo por el pueblo. Imelda Castro explicó que 128 senadores han declinado junto con la presidenta a su facultad de elegir a personas juzgadoras, porque ese número de electores es mucho menos que 10 millones, 12 millones o 20 millones de ciudadanos y ciudadanas que pudieran participar en el proceso del próximo domingo. Es decir, la sinaloense, la senadora por Morena, pues critica, como era de esperarse, sale a defender a la reforma judicial y critica las declaraciones del PAN, que desde hace una semana están invitando a un boicot prácticamente de la elección judicial. El PAN insiste en que no hay que ir a votar este domingo, ya que considera que es una farsa la elección judicial y acusa que los candidatos están vinculados a Morena, o la mayoría de los candidatos están vinculados a Morena. También ha habido polémica porque se ha relacionado a un número menor de candidatos, pero al final de cuentas significativo, con líderes del crimen organizado o incluso con antecedentes penales. Es así que la guasavense fue contundente al decir que la oposición se encuentra extraviada y que al no saber qué hacer políticamente, pues hacen este tipo de actos de intentar boicotear o de menospreciar la elección judicial que será el próximo domingo 1 de junio. Quien también habló de la elección al Poder Judicial fue la presidenta, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum dio una breve explicación de cómo vienen diseñadas las boletas. Recordó que en el caso de la elección de el personal federal, como lo son jueces federales, magistrados y ministros, sobre todo los de la Suprema Corte, se le darán 6 boletas a las personas. Recordó que no todos los estados del país van a renovar sus poderes judiciales, como el caso de Sinaloa, en donde la elección para los jueces locales, magistrados y ministros locales se postergó hasta el 2027 por decisión del Congreso local. La presidenta también habló de que habrá un operativo especial, no tanto para la elección judicial, sí habrá dispositivos de seguridad, sobre todo ahora que se ha hablado de un posible boicot por parte de la CENTE o de otros grupos, pero dijo que serán Veracruz y Durango quienes recibirán más presencia de la Guardia Nacional, porque hay que recordar que en esos estados también hay elecciones pues de las tradicionales para elegir alcaldes y diputados locales en ambas entidades.
Y por último, la presidenta, a pregunta de los reporteros, declaró que ella no tiene contacto con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien muchos ubican como pues, su líder moral o su líder político. Comentó que ha sabido o sabe por medio de la familia del presidente que el presidente se encuentra bien, tranquilo, pero dijo desconocer más detalles y sobre todo desconocer si el expresidente López Obrador va a acudir a votar este 1 de junio en la elección para elegir a los miembros del Poder Judicial. Vamos a un corte comercial y regresamos con las noticias locales. Ahora vamos con las noticias locales. El gobernador Rubén Rocha Moya estuvo en el norte del estado este martes y realizó varias actividades. Una de ellas fue en el puerto de Topolobampo, acompañado de el secretario de Economía, Jesús Piti Velarde. El secretario de Economía realizó un recorrido por el puerto de Topolobampo para dar seguimiento a los proyectos de inversión e infraestructura que forman parte del nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar. Ricardo Velarde Cárdenas hizo un recorrido por Topolobampo en Ahome, donde se desarrollarán proyectos de inversión como parte de los polos de desarrollo económico para el bienestar, una estrategia del gobierno de México orientada a atraer inversiones y generar empleo
en regiones con alto potencial productivo a nivel nacional. Esto en el marco del Plan México. Durante su visita, el titular de Economía en Sinaloa destacó el papel estratégico de Topolobampo como plataforma para el desarrollo industrial del norte del estado. Gracias a su ubicación geográfica, su conexión con el corredor económico del norte y su potencial logístico para el comercio internacional. En ese sentido, reconoció el liderazgo del gobernador Rubén Rocha Moya para posicionar a Sinaloa como un destino atractivo para la inversión y subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado para acelerar la llegada de inversiones y consolidar proyectos clave en la zona. Hoy hicimos un recorrido por el puerto de Topolobampo, dando seguimiento al nombramiento que recientemente hizo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el secretario de Economía Federal, Marcelo Ebrard, al designarlo como uno de los 14 nuevos polos de desarrollo que tendremos en el país. Tuvimos la oportunidad de revisar los proyectos de inversión y de infraestructura que hay en la zona, así como de realizar un recorrido por el puerto. El gobernador nos ha encomendado seguir impulsando estos grandes proyectos como son Mexinol, GPO y Sempra Energy, que serán factores del desarrollo y generarán una importante derrama económica y empleos en la región, subrayó el secretario de Economía del Gobierno del Estado, Ricardo Pitti Velarde. Hay que recordar que algunos de estos proyectos, en particular el del Grupo Petroquímica Occidental, es decir, el de GPO, han causado conflicto en la región. Existen varios pobladores de la zona de Topolobampo, sobre todo que habitan alrededor de la bahía de Huira, quienes han presentado amparos y una lucha férrea en contra de la construcción de la planta de fertilizantes. Desconocemos si su inconformidad vaya a ir también en contra de Mexinol, que es un proyecto para crear metanol, y hay otro proyecto también para el gas natural. Entonces, una parte, esto es importante, sí, que bueno para Sinaloa que Topolobampo sea considerado uno de los polos de desarrollo. Sin embargo, hay que recordar que los habitantes de la zona siguen inconformes con la instalación de estas plantas porque consideran que van a tener un impacto ambiental negativo, que van a afectar al ecosistema y sobre todo que los va a afectar a ellos. Hay que recordar que esta zona del norte de Sinaloa está considerada una zona Ramsar, es decir, está clasificada por las autoridades internacionales como una de las zonas con biodiversidad en peligro de extinción o como santuario muy específico de algunas especies marinas. El construir este tipo de proyectos en esta zona Ramsar puede poner en riesgo a varias especies y a varios ecosistemas marinos que están entre las bahías de Huira, Santa María y Topolobampo. Vamos a ver si estas manifestaciones sociales que ya tienen desde que se inició el proyecto de GPO van a tener realmente van a ser un freno o van a hacer que el gobierno federal reconsidere sobre la pertinencia de estos proyectos, o si el interés económico que hay en este Plan México va a imponerse a incluso el posible daño ambiental y sobre todo a las manifestaciones de los habitantes de la zona de la bahía de Huira, que insistimos, un número significativo insiste en que está en contra de la construcción de una de las plantas, principalmente la planta de amoníaco. Dentro de la gira por el norte del estado, el gobernador también estuvo en Villa de Ahome y ahí reabrió la base de la Cruz Roja. En un ambiente bullicioso de fiesta, con porras y vivas de los juventinos voluntarios, se reabrió la base de Cruz Roja de la Sindicatura de Ahome, de Villa de Ahome, y se donó una ambulancia nueva por parte del gobierno de Sinaloa. Para el emotivo evento se contó con la presencia del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, acompañado de la presidenta estatal del DIF, Eneida Rocha, y los presidentes de Cruz Roja Sinaloa, Carlos Blanch, y del municipio de Ahome, Narciso García, entre otros invitados especiales, funcionarios, diputados y autoridades locales. El presidente municipal, Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, dio la bienvenida y en su mensaje resaltó la gran valía del trabajo que hacen los trabajadores y voluntarios de Cruz Roja.
Ustedes son nuestros salvavidas y les agradezco que a nombre del pueblo que siempre está ahí pendientes de atender a la población. Por su parte, el gobernador Rubén Rocha Moya hizo el compromiso de continuar apoyando a la Cruz Roja cada vez mejor. El gobernador está de alguna manera retomando ha vuelto sus giras al norte del estado, que ahora hay que recordar que el municipio de Ahome está estrenando nuevo alcalde. Recientemente fue removido el alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros, y el Congreso nombró a un alcalde sustituto, que en este caso es Antonio Menéndez del Llano. Este nuevo alcalde, pues el gobernador visita el municipio por primera vez bajo la administración de Antonio Menéndez del Llano, y esta visita a Villa de Ahome, en donde se reactivó la base de la Cruz Roja, fue una de las actividades más significativas de esta primer gira del gobernador durante esta nueva administración. Es importante, siempre Cruz Roja es una noble institución, que es importante que tenga presencia, en este caso en una sindicatura importante en la zona rural, porque en muchas ocasiones no hay centros de salud o no hay clínicas del IMSS o del ISSSTE, y las bases de Cruz Roja son quienes atienden las emergencias y en muchas ocasiones incluso son quienes cubren las necesidades de salud más básicas en algunas zonas rurales. Pues bien, por la Villa de Ahome, que incluso hasta recibió una ambulancia, y esperemos que esta acción pues tenga un importante valor o sea de mucha utilidad para la población de la Villa de Ahome, que es una zona donde también incluso hay población indígena. En otras noticias, el partido sinaloense creemos en una sociedad sin violencia. Solo es posible con la participación activa de las mujeres. El partido sinaloense en el año 2020 presentó la iniciativa para reducir las desigualdades y cerrar la brecha de género y reconocer el trabajo de cuidados como un derecho y con responsabilidad social y de género, declaró la diputada Angélica Díaz Quiñones. Para ser concordantes con el objetivo de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, que se celebra cada 24 de mayo, el partido sinaloense recordó que hace 5 años presentó esta iniciativa. El partido sinaloense insiste en que sin la participación activa de las mujeres es muy difícil llegar a una sociedad sin violencia. Pues 5 años, veremos si en esta nueva legislatura ya el partido sinaloense logra los consensos para que esta iniciativa de ley que va en torno a los cuidados sea por fin aprobada. Será difícil, hay que recordar que en el Congreso, con una mayoría abrumadora del bloque de la Cuarta Transformación, pues solamente pasan o tiene más posibilidades de que pasen las iniciativas que presentan Morena, Verde y el Partido del Trabajo. Veremos si el partido sinaloense logra entrar en el ánimo de esta mayoría y logra por fin que esta ley de cuidados pues pueda prosperar. Hay que recordar que el asunto de los cuidados, es decir, esta labor que se ejerce sin ninguna retribución por parte de las mayorías de las mujeres en México al cuidar a un familiar adulto mayor, a un familiar discapacitado o incluso al cuidar a los menores de edad cuando estos se encuentran pues en etapas de formación o más vulnerables, que son dependientes, vaya. Es algo que incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha adquirido o reconocido en su discurso. Una de las propuestas ha sido incluso crear un sistema nacional de cuidados, por lo que esta iniciativa de ley presentada por el partido sinaloense no es nada descabellada, y esperemos que logre, repito, los consensos necesarios para que logre su autorización en pro, sobre todo, de las mujeres sinaloenses y en aquellas que han tenido que dedicar parte sustancial de su vida a los cuidados en el hogar hacia un familiar o un ser querido. Vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias locales.
Continuamos con noticias locales. Con el objetivo de prevenir y proteger a la población en la próxima temporada de lluvias, el Ayuntamiento de Culiacán avanza con los trabajos de limpieza y desasolve de arroyos y canales en distintos puntos de la ciudad. El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil realizó un recorrido de supervisión por el sector La Conquista, específicamente en el Dren Bacurimí, acompañado por el titular de Protección Civil, Jesús Vil Mendoza Ontiveros, para contrastar el avance de las labores preventivas. Durante la visita, el presidente municipal reiteró que el gobierno municipal se mantiene en alerta ante el fenómeno natural Alvin y cualquier posible contingencia. Sin embargo, enfatizó que se espera la llegada de lluvias para el beneficio de todo el estado. Estamos muy atentos al fenómeno tropical Alvin. Queremos que llegue mucha agua para Sinaloa. La necesitamos, pero queremos prevenir y estar atentos y estar listos para cualquier atención a cualquier contingencia, expresó el alcalde. Asimismo, hizo un llamado a la población para sumarse a estas acciones, evitando arrojar basura y desechos en los canales y la vía pública, ya que estas prácticas provocan obstrucciones que pueden derivar en inundaciones. Queremos que haya muchas lluvias, por eso nos estamos preparando para prevenir contingencias. Pedirles a las personas que nos ayuden a mantener limpios los arroyos y canales, agregó. Hay que recordar que lamentablemente el descuido o la falta de mantenimiento al sistema pluvial en Culiacán ha costado vidas. Hay personas a las que las corrientes de agua se las han llevado con todo y vehículos. Hay personas como esta joven Andrea que hace algunos años murió cuando al intentar salir de su vehículo cayó en una bocatormenta. Entonces, qué bueno que se esté trabajando en el desasolve, es algo completamente necesario para evitar las inundaciones en los sectores residenciales. Pero la pregunta es cuándo el ayuntamiento va a poner seriedad en la construcción del drenaje pluvial que necesita la ciudad. Un drenaje pluvial que realmente pueda contener lluvias extraordinarias y evitar que la ciudad colapse. Culiacán desde hace por lo menos 10 años con cualquier lluvia extraordinaria colapsa. Hay vialidades que se vuelven intransitables y peligrosas y repito, han costado vidas estas inundaciones y han costado daños patrimoniales como en el sector Humaya, donde cuando la recién construcción del distribuidor vial, hay que recordar que en el sector Humaya un importante número de vecinos fueron afectados porque el agua se metió en sus casas, perdieron muebles, daños a sus viviendas, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que el ayuntamiento haga lo que tiene que hacer, que es desasolvar, que busque esta manera de prevención, pero también, repetimos, ¿hasta cuándo va a haber un verdadero plan de mantenimiento a la infraestructura pluvial y sobre todo la construcción del drenaje pluvial que por lo menos desde hace 20 años necesita la ciudad? Y en lo que respecta a la cancha de los ciudadanos, pues también hay que evitar ser cochinones, ¿no? Hay que evitar tirar basuras por ahí. Cuando uno pasa por el puente que da hacia Sam's Club, vemos como en la zona del río hay lavadoras, llantas, carros, casi. Entonces sí, hay que ser conscientes como ciudadanos y evitar tirar basura en los arroyos, en los drenes, en las alcantarillas, evitar tirar escombro para que esto no afecte a la poca infraestructura pluvial que tiene la capital sinaloense y que, repetimos, ha costado vidas. Lamentablemente hay algunos sectores donde también siempre se dan casos de menores de edad que se los llevan las corrientes. Afortunadamente algunos de ellos han sido rescatados con vida, pero este caso de las inundaciones también ha costado vidas. Y también aquí en Culiacán anuncian una jornada más de esterilización para el próximo fin de semana. El Ayuntamiento de Culiacán, a través de la Dirección de Salud Municipal y en coordinación con la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAS, llevará a cabo los días jueves 29 de mayo y viernes 30 de mayo la campaña de esterilización gratuita para perros mestizos y gatos. La jornada iniciará a las 8:30 de la mañana en las instalaciones de la facultad, ubicadas en el Boulevard San Ángel, 3886, Fraccionamiento San Benito. Se espera la atención de hasta 35 animales por día, priorizando a perros criollos y gatos mestizos. El director de Salud Municipal, Salvador Torres Flores, explicó la importancia de estas acciones en beneficio del bienestar animal y la salud pública. Con esta campaña no solo prevenimos la sobrepoblación de animales en situación de calle, sino que también reducimos riesgos sanitarios. Invitarlos a participar de forma responsable y a seguir las indicaciones para garantizar
una atención segura y eficiente en sus mascotas. Recuerden que es una jornada totalmente gratuita. Además, se contará con la participación de un módulo de la Secretaría de Salud Sinaloa que estará aplicando vacunas antirrábicas a los animales atendidos. Entre los requisitos de esterilización se solicita llevar a las mascotas con ayuno de 12 horas, en buen estado de salud y en el caso de los gatos en jaula o funda. No se recibirán hembras en celo, lactantes ni perros de raza branquicéfalos, es decir, como los pug, los bulldog, boxer, entre otros. También se recomienda asistir con toalla o cobija limpia y respetar la puntualidad, ya que no es necesario agendar citas. Importante es este tipo de campañas, importante la esterilización en animales callejeros. Hay que recordar que es la principal medida para evitar las grandes colonias de gatos y perros que tienen impacto no solo en lo higiénico o en la crueldad, en las condiciones crueles en las que viven estos animales al verse obligados a vivir en la calle, sino que también estas colonias ponen en riesgo a otro tipo de flora, a otro tipo de fauna e incluso la salud de los humanos. Hay que recordar que recientemente ha habido brotes de tosferina y de rickettsia. Es por eso que este tipo de campañas son muy pertinentes, bien por el ayuntamiento que las está haciendo de manera recurrente en alianza con la Universidad Autónoma de Sinaloa ahora, en este momento. Y pues si usted tiene alguna mascota, llévela, que quiera esterilizar, pues esta es una oportunidad para hacerlo de manera gratuita. Y si usted tiene ahí en su colonia algún perrito de la calle o algún gato callejero, pues si puede, trate de capturarlo un par de días y de llevarlo a esterilizar. Si usted no se puede hacer cargo de él, no lo puede rescatar, no lo puede adoptar, por lo menos haga este pequeño acto de amor por él, que sería esterilizarlo para evitar que tenga nuevas crías que se vean obligadas también a vivir en la calle. Eso es todo en las noticias locales. Vamos con los deportes. En los deportes, la icónica tenista Serena Williams fue galardonada con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025. Por su histórica trayectoria en el tenis y su lucha por la igualdad de género, la estadounidense ganó 73 títulos individuales, incluidos 23 Grand Slam y 4 oros olímpicos. Serena Williams ha sido reconocida este miércoles con el prestigioso premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, una distinción que celebra no solo sus impresionantes logros en la cancha, sino también su incansable lucha por la equidad de género. Con una carrera que abarca más de 2 décadas, la tenista se consolidó como una de las leyendas del tenis, acumulando los 73 títulos antes mencionados. Nació en Michigan en 1981 y comenzó su carrera en el tenis a los 5 años, siguiendo los pasos de su hermana, Venus Williams. Desde su debut profesional, su talento y determinación la llevaron a escribir su nombre en la historia del deporte. El jurado del premio destacó su extraordinaria carrera y su palmarés deportivo incuestionable para darle este premio. Hay que recordar que el premio Princesa de Asturias es entregado por la princesa o la Casa Real de España por una de sus princesas, y es uno de los máximos reconocimientos a nivel mundial que se otorga a las mujeres destacadas en diversos ámbitos, como la cultura, la ciencia y en este caso el deporte, que es donde será reconocida Serena Williams. Serena Williams pues es icónica junto con su hermana Venus Williams. Ambas hermanas son un referente del tenis mundial y hubo ocasiones en que les tocó enfrentarse incluso por títulos o por semifinales. En lo que respecta al deporte local, Sinaloa logró el tricampeonato en béisbol 5 en las categorías juvenil mayor mixto, así como el bicampeonato en la juvenil menor mixto de la disciplina de béisbol 5. La delegación sinaloense logró las medallas de oro tanto en la juvenil menor mixto como en la juvenil mayor mixto de béisbol 5 al finalizar esta disciplina de la Olimpiada Nacional CONADE 2025, que se está jugando en Colima. Con este resultado, la categoría menor mixto obtuvo el bicampeonato,
mientras que la mayor mixta logró el tricampeonato, es decir, han ganado las últimas 2 y 3 ediciones respectivamente, con lo que podemos decir que Sinaloa se convierte en una potencia de la disciplina. Además, Sinaloa fue premiado como la mejor delegación con las 2 preseas doradas, arriba de Chihuahua y Coahuila, quienes finalizaron en segundo y tercer lugar. En la juvenil menor sufrieron un poco, pero se coronaron. Sinaloa logró reponerse tras perder un set ante Chihuahua y logró ganar los 2 sets restantes. Y ante Coahuila registró un par de anotaciones en el segundo set para ganar y al final quedarse con la medalla de oro por segundo año consecutivo. En su primer encuentro, los sinaloenses vencieron 8-2 y 16-9 a la Ciudad de México para avanzar a la última ronda, donde se enfrentó primeramente a Chihuahua, con quienes se complicaron tras perder el primer set 0-2, pero después recuperarse. Para el segundo set, y a pesar de ir abajo 0-1, desde la primera entrada, Sinaloa anotó una en la segunda y en la tercera tanda le dio la voltereta para tomar una ventaja que ya no soltarían de 4-2. En el último set, la defensiva sinaloense se mostró a la altura para terminar ganando 4-0 y colocarse con ese triunfo la presea dorada. En la juvenil mayor, el representativo de Sinaloa obtuvo el tricampeonato al superar en 2 sets a Hidalgo, después a Coahuila y también en 2 sets a Chihuahua. Sinaloa comenzó su camino venciendo 5-0 y 5-1 Hidalgo. Posteriormente se enfrentó a Coahuila, a quien superó 10-0 en el primer set y en el segundo lo ganó 1-0. Y en su tercer partido se midió ante Chihuahua, equipo con el que se fue a tercer set para definir al ganador. Los sinaloenses ganaron el primer set 1-0, Chihuahua ganó por el mismo marcador el segundo set y en el tercero y definitivo Sinaloa lo derrotó 5-0 para adjudicarse la medalla dorada y así erguirse como tricampeones. Pues Sinaloa siempre ha tenido una importante tradición en el béisbol normal, y hoy que surge este nuevo deporte, el béisbol 5, pues parece ser que también hay mucho talento en estas tierras de los 11 ríos, porque como vemos, los jóvenes, tanto de la menor como de la juvenil mayor como juvenil menor, ya suman un bicampeonato y un tricampeonato, lo cual marca que Sinaloa es potencia nacional en este nuevo deporte llamado béisbol 5. Veremos si esta generación logra mantenerse y cuando lleguen a las selecciones mayores pues logren darle también este nivel de juego y sobre todo esta hegemonía a Sinaloa a nivel nacional y por qué no a México a nivel internacional, teniendo varios o muchos seleccionados por parte de Sinaloa. Esto fue las noticias de los deportes. Vamos a un corte comercial y regresamos con cultura.
Vamos a la sección de cultura. El próximo jueves 5 de junio, el Auditorio Mía será sede del SUMAFest 2025, un evento que reunirá a adolescentes, docentes y personas expertas para reconocer a jóvenes estudiantes quienes a través de líderes de paz impulsan proyectos que fortalecen entornos escolares y comunitarios pacíficos e inclusivos. Será un evento que se desarrollará desde las 10 horas, donde habrá 5 escuelas expositoras. La Escuela Secundaria Federal General número 9, Centenario de la Revolución, la Escuela Técnica 80, la Federal 5, Juan de Dios Batis Paredes, la Humberto Villegas y la Judith Gagiola. Las 5 escuelas van a compartir los resultados de sus actividades junto a sus líderes de paz formados por la institución organizadora. Líderes de Paz es un proyecto de Suma Sociedad Unida IAP, la cual acompaña y guía a adolescentes para transformar entornos escolares a través de acciones positivas, como el arte, el deporte, la ciencia, cuidado del medio ambiente y la promoción de los derechos humanos, con distintas actividades donde se involucran a toda la comunidad educativa. Me gusta mucho ser líder de paz, porque siendo joven, a veces las cosas se sienten tan grandes y tú te sientes tan chiquito por las guerras, los problemas sociales, ambientales y políticos. Más la prepa, esto y lo otro. Todo es tan difícil, mencionó Ana Sofía Beltrán García, estudiante de la Escuela General número 9. Pues Suma IAP es una organización que tiene varios años trabajando en Sinaloa y hoy trae este proyecto de líderes de paz, muy importante en el contexto de la crisis de seguridad que vivimos. Un proyecto que busca generar liderazgo y de alguna manera impulsar la recuperación del tejido social. Y será este próximo 5 de junio cuando tengan su actividad cumbre, por así decirlo, en la que van a juntar a los estudiantes o a los líderes de paz que sembraron en estas 5 escuelas secundarias para que compartan el resultado de sus proyectos. La sede será el Auditorio Modular Inés Redondo o Auditorio Mía, y esperemos que sea un evento exitoso y sobre todo que continúen este tipo de proyectos para en un futuro tener pues más líderes de paz y que los jóvenes prefieran precisamente la construcción de la paz a formar parte de las filas del crimen organizado. Y por último, en el municipio del Rosario se puso en marcha una campaña de conciencia ambiental. El gobierno municipal de Rosario, a través del Instituto Municipal de la Juventud y de la Dirección de Ecología, iniciaron un programa de educación ambiental enfocado en el impacto de los residuos sólidos urbanos. Esta estrategia de conocimiento y conciencia se ha adoptado para involucrar a la juventud y a la niñez en el cuidado del medio ambiente. El programa de educación ambiental contempla una serie de talleres que se llevarán a universidades, preparatorias, secundarias, primarias y jardines de niños. En esta primera etapa, la titular del IMJU, Rosario María José López Vargas, y la subdirectora de Ecología, Andrea Palmira Aguilar Chacón, visitaron la preparatoria de la Universidad Autónoma de Sinaloa para compartir con los alumnos y alumnas soluciones y estrategias para reducir el uso de contaminantes por residuos sólidos. Importante que los gobiernos impulsen la conciencia ambiental en nuestros jóvenes, porque hay que recordar que cada día sufrimos más las consecuencias de no cuidar el medio ambiente, de la contaminación y del calentamiento global. La sequía que hoy vive Sinaloa es en parte consecuencia de que no tenemos una cultura del medio ambiente, de que ya hemos contaminado demasiado nuestro planeta y nuestras zonas en donde vivimos, nuestro hábitat. Y pues sí es importante que los gobiernos impulsen este tipo de conciencia y sobre todo que den soluciones prácticas para que los jóvenes contribuyan cada día a un mejor cuidado del medio ambiente. Eso fue las noticias culturales. Esto fue todo por hoy. Esta fue la resumida, toda para usted, la información desde luego. Y recuerde que se le estaré dando completita de lunes a viernes por las mañanas. Yo soy Mario Cato, gracias por su atención y nos vemos a la próxima.